Uno de los puntos centrales y de las cosas particulares del mes de Adar es el tema de la alegría. Como está escrito en el Talmud dice lo siguiente: Mishenichnas Adar, Marvin Besimcha. Cuando empieza el mes de Adar, hay que aumentar en la alegría. Y explica el Rebbe lo siguiente: Simcha, Kol Kulazman ahí. En realidad dice, la mitzvah de estar alegre, o sea, el concepto de estar alegre es algo que corresponde a todo el año, no es solamente al mes de Adar. ¿Por qué? Porque, bienvenido Alberto, ¿eh? Bueno, decimos que el concepto de la alegría es algo que tiene que estar todo el año. Dice que la alegría es un punto central en el servicio a Dios. Como está escrito, hay un versículo que dice en los Salmos: Ibdu et Hashem besimcha. Sirvan a Hashem, sirvan a Dios con alegría. O como está escrito, que no pasan cosas buenas si no servís a Dios, abata et Hashem elokeja besimcha u betur levav. O sea que para que las cosas buenas sucedan, tiene que haber alegría y las cosas tienen que ser hechas con alegría. Y como trae el Maimónides como ley, el Maimónides dice que es una ley. ¿Qué significa estar alegre? Estar alegre, ¿por qué motivo? El Maimónides dice que hay una mitzvah de estar alegre, y la alegría debe provenir del hecho que la persona tiene la posibilidad de cumplir mitzvot, ubeabat aquel, y del amor a Hashem. Uno está alegre por el amor que le tiene a Dios, Shetzibabaen, que Dios fue el que ordenó estas mitzvot, y esta alegría es un gran servicio a Dios. O sea, parte del servicio a Dios, gran parte y parte importante del servicio a Dios, es el cumplir las mitzvot con alegría. ¿Por cuánto entonces que decimos acá que el servicio a Dios con alegría, que el servicio a Dios es algo constante? O sea, la persona debe servir a Dios constantemente, como dicen los sabios. Está escrito esto en la Mishnah, en el Talmud. Anini breiti le shameshet koni. Yo fui creado, la persona tiene que decirse a sí mismo, yo fui creado para servir a mi creador. Por lo tanto, si fui creado para servir a Dios y todos los días tengo que servir a Dios y el servicio a Dios debe ser con alegría, entonces la mitzvah de estar alegre es de todos los días. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver acá, vamos a tratar de entender por qué hay un énfasis especial que en el mes de Adar, que acaba de empezar hace 2 días, hay que aumentar en alegría. Si la alegría debe estar todo el año. Aregama simcha y Bemeshes Kol Haye Adam, la alegría debe estar cada día de la persona. En cada tipo de servicio que uno haga. Cuando estudia Torah, cuando cumple mitzvot, cuando visita a un enfermo, siempre tiene que estar el concepto de la alegría, ¿sí? Y no importa cuál es la situación particular de cada persona. O sea, cada persona tiene sus desafíos, cada persona tiene sus situaciones personales, pero por sobre todo tiene que estar con alegría. Como dice el versículo, así lo trae el Ramá. Ramá es Ramoy Shei Serlis, es uno de los digamos, más importantes rabinos de los Ashkenazim. Y él dice que es una mitzvah estar alegre constantemente, todos los días. El Rebbe acá agrega, bueno, ahora vamos a ver lo que él agrega acá. Entonces, básicamente estamos hablando que hay un concepto de aumentar en alegría en el mes de Adar, pero por otro lado, vemos que la alegría debe ser algo constante, un estado constante del Yehudi, sin importar la situación particular que cada uno esté pasando. Menos habla de Ishnotzibui Meyuhad, y acá dice el Rebbe, aparte de esta obligación de estar alegre todo el año, hay una orden especial de que Mishenichnas Adar Marvin Besimcha. En Adar hay que aumentar en alegría. No solamente estar alegre, sino que hay que aumentar en alegría. Desde el momento que empieza el mes de Adar, y cada día tiene que ir aumentando la alegría. Y acá trae en una de las notas al pie, que no solamente cada día, sino cada instante de cada día hay que ir aumentando en la alegría del mes de Adar.
Entonces tenemos como que hay un concepto de estar alegre constantemente y hay un concepto que a partir del mes de Adar hay que aumentar en alegría. Tenemos que entender qué significa aumentar en alegría si ya tenemos la mitzvah de estar alegres todo el tiempo. Rashi explica cuál es el motivo. Entonces, vamos a tratar de entender, dice el Rebe, qué significa que nadar hay que aumentar en alegría si es algo constante. Y Rashi viene y explica sobre el pasaje este del Talmud, que cuando empieza a dar hay que aumentar la alegría. Rashi dice, Yemei Nisim Ayule Israel. ¿Por qué hay que aumentar en alegría? Porque fueron días de milagros para el pueblo de Israel. Purim y Pesach. Vino el mes de Adar, sucedió Purim, y agrega Rashi, que ahora el Rebbe va a empezar a preguntar, Pesach. ¿Qué tiene que ver Pesach? Pesach viene en el próximo mes, no en este mes. Entonces Rashi viene y dice que en el momento que empieza a dar, hay que aumentar en alegría, podía haber explicado, porque hubo grandes milagros de Purim, y ya está, suficiente. Viene Rashi, me agrega, y Pesach. Sarich Lavin Atam, Rashi Mosif, o Pesach. Esta es una pregunta que se la hacen varios comentaristas sobre Rashi. Rashi está explicando el Talmud. Los comentaristas se preguntan sobre Rashi, ¿por qué habla de Pesach acá? Si estamos acá hablando de Adar, que tiene que ver con Purim. Entonces, primero tenemos que entender cuál es la relación entre Pesach y el hecho que empezó el mes de Adar. Segundo, tenemos que entender, y principalmente tenemos que entender, dice, Mitam ze צריכים להרבות בשמחה, לא רק בחודש אדר, אלא גם בחודש ניסן. Si todo el motivo que hay que aumentar en alegría es porque hubo milagros, entonces no solamente en el mes de Adar tenemos que aumentar en alegrías, sino en el mes de Nisan, que es el mes de Pesach. Sin embargo, decimos que la alegría hay que aumentarla en el mes de Adar. ¿Y por qué tenemos que decir que en Pesach, en el mes de Nisan, habría que aumentar en alegría? Shayu bo nisim, dice que los milagros de Pesach, como ahora vamos a ver, fueron muy superiores, mucho más grandes que los milagros de Purim. Entonces sería más lógico decir, o por lo menos que también en Nisan hay que aumentar en alegría, o primero en Nisan con alegría. Pero acá solamente decimos que en Adar hay que estar con alegría. Como es sabido que los milagros de Pesach eran milagros que eran revelaciones por encima de lo natural. Era todo sobrenatural. ¿Sí? Se abrió el mar. Bueno, todos los milagros que ya sabemos de Pesach, no hace falta repetir, las plagas, todo lo que sucedió en Pesach fue totalmente sobrenatural. Mashenken a Nes de Purim, allá Melubash Betebash, esto ya lo hablamos varias veces. El Nes de Purim era un Nes, era un milagro que si uno quería verlo como algo natural, tranquilamente podía verlo como algo natural. Porque en Purim, ¿qué sucedió? Esther era la reina, hubo un decreto contra el pueblo judío, el ministro Amán convenció al rey Ahasverosh para eliminar al pueblo judío, fue Esther, que era la reina, habló con el rey y se salvó el pueblo judío. O sea, ¿cuál es el milagro acá? Aparentemente es algo totalmente lógico que puede haber sucedido, ¿sí? Entonces, supuestamente la alegría debería ser mayor en Nisan, que es el mes de Pesach, y no en Adar, que es el mes de Purim. Beot Beikar, Shegam la Jareanes de Purim, y principalmente, ¿cuál es el motivo que en Pesach la alegría debería ser mayor? En Pesach salimos de la esclavitud, ¿sí? Fue el exilio. O sea, el pueblo judío salió de una situación indeseada. En Purim, si bien ellos se salvaron del decreto de muerte, pero ellos siguieron siendo siervos de Ahasverosh, esclavos del rey Ahasverosh. Ellos no salieron de la tierra de Babilonia. Ellos seguían viviendo de Persia. Ellos seguían viviendo en Persia. ¿Sí? No volvieron a la tierra de Israel. Entonces, ¿por qué el concepto de que hay que aumentar la alegría en el mes de Adar? Esa es la primera pregunta. También tenemos que entender, dice el Rebbe, qué significa aumentar en alegría. Significa aumentar en la alegría que ya de por sí tenemos que tener en todo el año.
Mashmash, Shasimha dejó de Shadar, y Otasuk Simha, Sheyeshna Bejol Ashana, era Shebejol de Shadar y Beofen de Marvin Besimha. Uno puede pensar, y ahora vamos a ver por qué el Rebbe trae este punto, cuando vos decís hay que aumentar en alegría, significa que la misma alegría que vos tenés todo el año, tenés que aumentarla. O puede ser el concepto que sea otro tipo de alegría, que sea otro el motivo de la alegría. Entonces son como dos alegrías distintas. Acá del lenguaje que trae el Talmud aparentemente es la misma alegría que tenemos todo el año, solo que aumentada. El Rebbe dice, a priori esto no se entiende. Berigiora, a Simjá dejó de Shadar, a priori, la Simjá, la alegría del mes de Adar, que fue por los milagros que le sucedieron al pueblo de Israel, eso es lo que dice Rashi, y Suk Simjá Bifnei Atzma, es un tipo de alegría particular. Sheino Sheyach la Simjá de Kol Shanakula, Sheismach Adam Beasiata Mitzvah Ubeabat Akel Shetzibabad. ¿Qué dijimos antes? El Rambam dice que la alegría durante todo el año tiene que ver con el cumplimiento de las mitzvot, con el amor a Dios, ¿sí? O sea, con la conexión que uno tiene con Dios, eso te trae alegría. Rashi dice que la alegría de Adar tiene que ver con los milagros que sucedieron en Adar, en Purim y en Pesach. Entonces, no corresponde el lenguaje del Talmud que hay que aumentar en alegría, porque aparentemente no es la misma alegría. Una cosa es la alegría por los milagros y otra cosa distinta es la alegría por el hecho de ser un yehudí y tener la posibilidad de cumplir las mitzvot todos los días. ¿Se entiende lo que pregunta? O sea, como que tendría que decir que tenemos que tener alegría por los milagros, pero no aumentar en alegría que digamos, cuando uno lo mira así a priori, estaría diciendo la misma alegría que tengo todo el año, tengo que aumentarla. Cuando acá vemos claramente que son dos tipos de alegría distintas. Una es por los milagros, esta es la de Adar, y otra es la diaria, la alegría diaria que tiene que ver con el cumplimiento de las mitzvot. Entonces, como esto es una contradicción que el Rebbe va a querer ahora tratar de explicar. Y podemos explicar del siguiente modo, dice el Rebbe. Nosaf alanes de Purim, Mudgash be Purim gama kiun de Matan Torah. Dice así, que con respecto a Purim está el punto central que eran los milagros de Purim, pero también sucedió otra cosa que ya lo hablamos alguna vez. Los judíos volvimos a recibir la Torah. La Torah es sabido, salimos de Egipto como preparación para recibir la Torah en el monte Sinaí 49 días después. En Purim, y hay que estar alegre, ¿no? Obviamente en Pesaj hay que estar alegre. En Purim tenemos la mitzvah de estar alegre y también tenemos el concepto de recibir la Torah. Ahora vamos a ver, si se acuerdan ya lo vimos este tema. ¿Por qué? Con respecto a Purim, o sea, como que los dos puntos de la alegría y recibir la Torah están presentes en Purim y en Pesaj. Dice la Megilá de Esther, en lo que leemos en Purim, la historia de Esther, que los judíos aceptaron y cumplieron la Torá. Y como dicen los sabios, empezaron a cumplir lo que ya habían recibido años antes en el monte Sinaí. Acá empezaron a cumplirlo. Matan Torá, está escrito en el Talmud que en Matan Torá, en la entrega de la Torá, Dios les dio la posibilidad a los judíos de recibir la Torá o no. Escuchen la posibilidad que les dio. Así cuenta el Talmud en el Tratado de Shabbat. Cuando cuenta toda la entrega de la Torá, le dijo, ¿quiere recibir la Torá o no? Les puso la montaña sobre la cabeza, levantó el monte Sinaí, se los puso sobre la cabeza y les dijo, si van a recibir la Torá, ok, está bien. Si no van a recibir la Torá, los entierro acá abajo de la montaña. Así, eso cuenta el Talmud. Y sobre esto, dice el Talmud, Modahar Rabal de Oraita, acá hay como es algo que no se entiende en la Torá. ¿Cómo puede ser que Dios obligó al pueblo judío a recibir la Torá, por lo que cuenta el Talmud,
y después dice, si no cumplís la Torá vas a ser castigado. Si cumplís la Torá vas a ser premiado. O sea, ¿qué posibilidades tenían? La recibieron como coaccionados. No la recibieron por propia voluntad. Dice que esta Torá que recibieron en el Sinaí, coaccionados, la recibieron de buena gana en Purim. ¿Por qué? Por los milagros que Dios le hizo en Purim. Bueno, vamos a entender esto también. Hasta acá vamos siguiendo el tema, lo que está pasando. O sea, en Purim y en Pesach pasan las dos cosas. Hay milagros, hay una redención y hay una recepción de la Torá. El tema en Pesach fue que la recepción de la Torá fue como obligado, y en Purim recibieron la Torá por los milagros que Dios le hizo. ועל פי זה יש לומר בביאור הקשר והשייכות למי שנכנס אדר מרבים בשמחה ימי ניסן היו לישראל פורים ופסח. Entonces, según esto podríamos explicar, dice el Rebbe, por qué Rashi mezcla Purim con Pesach. Pesach, que es la salida de Egipto, ¿cuál fue toda su finalidad? La entrega de la Torá. Como está escrito, Dios le dijo a Moshe, cuando saques al pueblo de Egipto, van a servir a Dios en esta montaña, en el monte Sinaí. Y esta es la relación entre Pesach y Purim, que en ambas festividades tienen una relación directa con la entrega de la Torá. Ahora bien, lo que hay que entender, ¿qué tiene de particular el milagro de Purim? De nuevo, que volvemos a decir que en Adar hay que aumentar en alegría. ¿Y por qué los milagros de Purim hicieron que el pueblo se despierte y quiera recibir la Torá? O sea, ¿acaso en Pesach no vieron milagros? Dice que en Purim vieron milagros y recibieron la Torá de buena gana. En Pesach vieron milagros, pero cuando llegó el momento de aceptar la Torá, Dios los tuvo que obligar. ¿Qué significa esto? ¿Acaso no eran suficientes los milagros que vieron en Pesach? Entonces dice, Mai Ulmedenes Purim, ¿cuál es la grandeza de los milagros de Purim? Que por ello los Yehudim recibieron la Torá, la recibieron con amor. Comparado con los milagros de Pesach, la salida de Egipto, que después de esto tuvo que ser la recepción de la Torá como coaccionados, obligados. Beadraba dice, a priori sería todo al revés. Toda la salida de Egipto fueron milagros maravillosos, como está escrito. ¿Acaso hubo algún Dios que fue a redimir a un pueblo de dentro de otro pueblo, como Dios vino a redimirlos a ustedes con los milagros que ustedes vieron? O sea, eran milagros que no tienen ni comparación con el milagro de Purim. Y a pesar de ello, la Torá no la recibieron con la alegría por el milagro, sino cuando en Purim, que el milagro era algo que aparentemente era algo natural. Me pareció, no sé si Adrián vos querías acotar algo o no. Adrián Kolonsky. No, está. Entonces la pregunta, como que es fuerte, porque... No, perdón, hay un concepto vinculado, pero prefiero que sigas vos. Decídale. Digamos, hay un concepto donde el milagro de Purim es un milagro que va de abajo para arriba y el milagro de Adar es un milagro de arriba para abajo. El milagro de Nisan. El milagro de Nisan, perdón. Pero posiblemente lo que estés comentando va para ese lado, así que prefiero esperar. No, está bien, pero está bueno. Sí, estamos yendo para ese lado. Vamos a explicar ese concepto. Yo tengo una pequeña duda. ¿Cómo se relaciona Purim con la recepción de la Torá? ¿Por qué decís que recibimos también la Torá? Porque la Megilá, justamente la lectura de Esther, el libro de Esther, dice en uno de sus versículos, que los judíos cumplieron y recibieron, ¿sí? Dice que los judíos cumplieron y recibieron. ¿Qué es lo que cumplieron? Lo que ya habían recibido antes. O
sea, es una interpretación del Talmud, ¿es así? Como que, Sí, en realidad, ¿qué significa que cumplieron? ¿Qué es lo que recibieron? Si en Purim no es que recibieron algo. está Dice el bien. Talmud que lo que recibieron fue la Torá que habían recibido años antes en Sinai, pero por la fuerza, digamos, acá la recibieron de buena gana. Justamente la pregunta Exacto. es, ¿por qué los milagros de Egipto no provocaron en ellos ese sentimiento de querer recibir la Torá que sí la provocó el milagro de Purim? O sea, esa es la pregunta. Porque ya tenían un tiempo transcurrido, ya tenían un tiempo vivido. Pero ¿cuántos? 49 días, Víctor, desde que salieron de Egipto hasta que recibieron la Torá, que tuvieron que obligarlos a recibir la Torá. No, por eso, ahí está bien obligado porque estaban en el medio de una conmoción que significaba terminar de ser esclavos, ser libres en un ámbito con miedo, con inseguridad, porque estaban en el desierto. Bueno, igual estás apuntando a la respuesta en realidad. No Es un poco... sabían todavía que iban a llegar, dudaban de dónde iban a llegar, cómo iban a ser guiados. No, pero ellos sabían que iban a recibir la Torá. Ellos sabían que Sí, salían de Egipto para recibir la Torá. Ellos ya sabían lo que era la Torá. Acuérdense que ellos, ya nuestros patriarcas estudiaron la Torá. sí, Pero tal cual. lo que vos estás diciendo es como que no estaban preparados. Tiene que ver con el punto que dijo Adrián, que es algo que les vino de arriba. Vamos a ver ahora. Cuando algo te viene Dale. de arriba, siempre decimos lo que, viste, cuando uno se hace rico de repente porque ganó la lotería, no sabe manejar la situación. Es el Exacto. punto que estás diciendo vos, en otras palabras, de lo que dijo Adrián. Ahora vamos a verlo. Vamos a primero entender cuál fue la diferencia entre el milagro de Purim y el milagro de Pesach. El milagro de Purim, el milagro de Purim en Hasidut se explican dos maneras de lidiar con el mal. Vos podés lidiar con el mal destruyéndolo, anulándolo, o podés lidiar con el mal transformándolo. ¿Tá? Entonces, el milagro de Purim fue el concepto de transformación. ¿Por qué? Está escrito en la Megilá de Purim, en el libro de Purim, Bená Fojú, dice que las cosas se dieron vuelta. Había un decreto para exterminar a los judíos, Bená Fojú, justamente es el mismo lenguaje usa. Se dio vuelta todo y ellos quedaron en libertad. Y como dice la misma Megilá, Ajode Yosher Nefaj, dice que el mes entero se dio vuelta para cosas buenas. Shenitafej Leja Hashverosh Letop, dice que el corazón del rey Ahashverosh se transformó en bueno. Acuérdense, en Pesaj que estamos constantemente diciendo en la Torá que el corazón del faraón se endurecía, que el corazón del faraón se endurecía. Cada una de las plagas dice que el corazón del faraón se endurecía. En Purim, el corazón de Ahashverosh se dio vuelta y la misma boca que emitió el decreto y que firmó, la misma boca que emitió el decreto de destrucción de los judíos y que le dijo a Amán, hacé con ellos lo que vos quieras, la misma boca fue la que dio la orden de liberar a los judíos, de este decreto. O sea, como que el mismo rey se transformó. Era un rey que quería eliminar a los judíos y se transformó, digamos, en defensor de los judíos. Mashain, que en Benes Pesach, cosa que no fue así en el milagro de Pesach, Israel. ¿Qué pasó en Pesach? Llegó un punto donde el faraón, como ya lo vimos hace poquito, aparentemente hizo Teshuvah y dijo, bueno, que deja salir a los judíos de Egipto. Vamos a dejar salir a los judíos de Egipto. Pero ¿qué pasó después? Después que dejó salir a los judíos de Egipto, Nefajlibó, su corazón se arrepintió, que como está escrito, Vayeafej leva paró, de vuelta la palabra Yeafej, es de afuj, de contrario. ¿Sí? El corazón en Purim, las cosas se dieron vuelta del mal hacia el bien. En Pesaj, el corazón del faraón se dio vuelta también, Vayeafej, ¿sí? Es el mismo verbo, que el corazón del faraón se dio vuelta y empezó a perseguir a los judíos. Él dijo, déjenlos salir, y al poquito, digamos, a los pocos días, dijo, vayamos a perseguirlos.
Vairdof Ajarei Bnei Israel, y fue a perseguirlos, H. Vayenael Hashem en Mitzrayim Betohayam, hasta que Dios tuvo que hundir a los egipcios en el mar, y no quedó vivo ni uno. Leikfai el Esitra Jarab Bilbad Lebatlam Ulachniam. A diferencia de lo que pasó en Purim, que el mal se transformó en bien, acá el mal fue destruido. El mal fue destruido. En otras palabras, dice el Rebbe, en el milagro de Pesach, que es Nes Galui Shelema Mateva, que era un milagro totalmente sobrenatural, ahí vemos, y ahí vamos donde lo que dijo Adrián, se subraya el tema, se recalca el tema, que hubo una revelación del cielo, de arriba. Hubo algo de arriba que se reveló. Como decimos en la Gada en Pesach, se reveló sobre ellos. Esto es el texto que decimos la noche de Pesach. Se reveló sobre ellos el Rey de Reyes y los liberó. Cuando Dios se revela, no hay nada que pueda estar como en contra de Dios. Entonces acá no es que el mal se cambió, sino que el mal se anuló. Era tal la revelación divina que no había posibilidad de que existiera el mal. Beajidush de Nes Purim, ¿y cuál es la novedad del milagro de Purim? Nesa Menubash Beteva, que es un milagro que está investido en la naturaleza, o sea que sucedieron cosas que pueden ser totalmente naturales, atribuidas a cosas naturales. Dice, ¿cuál fue el milagro de Purim? Sheikara al-Gashá y a la Peulabe Atachtón Umitzad Atachtón. Acá se recalca que todo sucedió gracias a las negociaciones que hubo en la tierra. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió que cuando Mordejai se entera del decreto, le hace saber a Esther, a la reina Esther, del decreto del ministro Amán, y le dice, por favor, que vaya a interceder con el rey, ¿sí? Va ella, le dice, bueno, ayunen durante 3 días, yo también voy a ayunar durante 3 días, después me voy a acercar al rey y le voy a pedir, pero como que fue todo un milagro natural, fue todo diplomacia, fue todo tocar el botón que correspondía. Digamos, era algo totalmente natural. Todo provocado, ahí voy, Adrián, todo provocado por el ser humano. No es como en Pesach que se reveló Dios y se anuló el mal. Acá el ser humano que fueron los Yehudim, ellos provocaron todo el milagro. Dale, Adrián. 2 cosas muy chicas también para poner en contexto. Sí. Entre el milagro de Matán Torá y el milagro de Purim pasaron casi 900 años. ¿Sí? Hubo 40 años de desierto, Sí. 400 y pico de años de Mishkan, 400 y pico de años de primer templo, Galut de Babilonia, y recién ahí vino el milagro de Purim. Sí. ¿Sí? Con lo cual, digamos, desde la revelación de Torá al pueblo, fue manejando distintos niveles hasta llegar, si queremos, a un declive suave pero permanente de su teshuvá, ¿sí? Porque de alguna manera el Galú de Babilonia viene de Babel, o sea, el Galú el primer templo cae por esa progresiva caída en la teshuvá de Am Israel, lo cual de alguna manera Purim es un revival. Y digamos, y como dato para los muchachos, Megilat Esther no menciona una sola vez la palabra Hashem. Sí, sí, eso lo dijimos el otro día, que por eso, por las dudas. cuando se habla en la Megilá de Purim, cuando hablan de Ahashverosh, muchos, los comentarios dicen que se refiere a Dios. El nombre de Dios en la Megilá de Purim no está traído ni una vez. Son 5 capítulos y no trae en ningún momento el nombre de Dios. Buenísimo, Adrián, gracias ahí por los aportes. Entonces decimos así, que todo el milagro de Purim fueron milagros provocados desde abajo, o sea, desde el ser humano. Fue algo que nació del ser humano. Entonces dice que acá no hubo una anulación del mal, sino hubo que transformar al mal en bien. Porque cuando Dios se revela, no hay posibilidad o sea, cuando el bien se revela, cuando hay luz, no hay posibilidad que exista oscuridad. Dios se revela, la oscuridad se anula. Dios se revela, el mal se anula. Cuando la anulación o la lucha es desde abajo de la persona
la persona de repente no tiene la fuerza para anular el mal, sino tiene la fuerza para doblegar el mal, pero no para hacerlo desaparecer por completo. Por lo tanto, dice, hay una diferencia en la manera que se recibió la Torá en Sinaí a la manera que los judíos aceptaron la Torá en Purim. ¿Por qué? Después de los milagros de Pesach, Shikaru, Giru y Milmala, después de los milagros de Pesach que tienen que ver con una revelación de Dios, los judíos no hicieron nada, todo vino de arriba. Dice, cuando los egipcios lo perseguían, dice, Hashem ilahem lahem, dice la Torá, Dios va a pelear por ustedes, Beatem taharishun, y ustedes quédense callados. O sea, era todo totalmente sobrenatural. No tenían que hacer nada, todo venía de arriba. Dice que la entrega de la Torá también fue una revelación divina. También fue una revelación divina. ¿Y qué significa que Dios les puso la montaña arriba? Explicado en términos del hasidismo. No es que los obligó porque dijo, si no los voy a enterrar acá. Hay una explicación totalmente distinta. Dice que dice que Dios le puso la montaña en hebreo es Har Sinai. Dice que la montaña tiene que ver con el amor a Dios. El amor de Dios en este caso. Dice que Dios los rodeó de tanto amor en ese momento que es como que ellos se vieron obligados a recibir la Torá. No es que fueron coaccionados a recibir la Torá. Era tanta la demostración de amor de Dios al pueblo judío que no había posibilidades que el pueblo elija otra cosa. Por eso se lo compara con una coacción. Es como que si vos tenés a alguien que te quiere tanto y te da tanto, que vos no podés decirle que no. Entonces, en el momento de la entrega de la Torá, Dios se reveló con un amor tal que no había manera de decirle que no a Dios. Eso significa que les puso la montaña sobre la cabeza. No que los iba a enterrar ahí, sino que los rodeó de tal cantidad de amor, de tal nivel de amor, que no había manera de rehusarse a recibir la Torá. ¿Estamos? Pero después del Nes de Purim, pero después de los milagros de Purim, ahí sí se fortaleció la recepción de la Torá. ¿Por qué? Porque se recibió la Torá no por el amor que Dios nos brindó, sino por el amor al milagro que sucedió, que fue en los días de Ahasverosh, que del mismo modo que el milagro fue provocado por el ser humano, como dijimos antes, fueron todos aparentemente negociaciones humanas, fue un milagro investido en la naturaleza. Nasega makiun de Kabbalat Torah me'atzmam. Dice que ellos en ese momento también estaban en un despertar por el milagro que había sucedido, que tenían ganas de recibir la Torá, pero no por el amor que Dios les demostró, sino porque ellos entendieron y quisieron ellos recibir la Torá. O sea, en ambos casos, según lo que explica acá, ellos querían recibir la Torá. Pero en el momento de Sinaí, era tal el amor manifiesto de Dios que es como que estaban obligados a recibir la Torá. Estoy estudiando el libro de Job, y ahora se va a cortar esto. El libro de Job explica bien claramente por qué Dios, siempre la pregunta de por qué Dios castiga a los buenos, por qué Dios le da cosa buena a los malos. Es muy extenso toda la historia de Job. Hay quienes dicen que no sucedió y que son un ejemplo, pero no importa. Pero concretamente, uno de los mensajes más fuertes es que Dios maneja el mundo a su manera. ¿Qué significa su manera? Si Dios premiara al que hace mitzvot instantáneamente y Dios castigara al que no las cumple instantáneamente, no habría elección. Dios quiere que nosotros elijamos solos. Entonces, si vos ves enseguida que te portaste mal y te castigaron, y te portaste bien y te premiaron, no hay elección posible. Eso fue lo que sucedió en el Sinaí. Era tal el amor que no había elección posible. En Purim sí había elección. Por eso dice que en Purim recibieron la Torá por mérito propio, porque ellos quisieron recibir la Torá. Bueno, acá se va a cortar, no quiero seguir porque